Hemos estado enseñando acerca de los sellos, hermanos, pero también hemos tenido una aplicación, hermano, acerca de los sellos. Y esa aplicación, hermanos, es en nuestra vida. Es bonito siempre poner los ojos en el vecino, pero la palabra debe de hablarnos a nosotros. En la escritura aparece el apóstol Juan y se ve de que él narra que hay un ángel que grita en los cielos: ¿quién es digno de abrir los sellos? Tal vez más adelante le comparto esa imagen, que es una imagen de un rollo, hermanos, donde están en figura los 7 sellos, y cada uno de que se empezaba a abrir, cada uno empezaba a salir lo que es como una introducción de los juicios que estaban por venir. Y entonces, al escuchar ese ángel, el apóstol Juan, él empieza a llorar. Pues él entiende esa simbología que está viendo, porque se daba en el Imperio Romano, donde un rey le mandaba a otro rey y lo tenía sellado. Ese mensaje era un mensaje oculto, era un misterio para los demás, pero sabía el apóstol Juan, cuando dijo no hay nadie digno, dijo, pues los misterios o los secretos que están ocultos no se van a saber. Y ese libro, ese pergamino, tenía los mensajes ocultos divinos, no solamente para aquellos que han muerto, sino también para aquellos que están con vida en ese mismo momento. No solamente es un mensaje para aquellos que están muertos en delitos y pecados, pero también es un mensaje para aquellos que han vuelto a vivir por escuchar la voz del Señor. Porque la palabra dice: todo aquel que escuche su voz, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros hemos vuelto de la muerte a la vida, hermano. No por escuchar, hermanos, gloria a Dios, que Dios, hermano, llama a mensajeros, pero no por escuchar la voz del mensajero, sino por la voz que es el mensaje en sí, hermanos. Amén. Solo somos radios, hermanos. El mensaje es el importante. Y el apóstol Juan llora por saber de que no hay nadie más. Entonces escucha otra voz y dice: he allí el Cordero de Dios. Y yo creo, hermano, que esa alegría esa tristeza se convirtió en gozo. Así como nuestra tristeza se convirtió en gozo al venir al Señor. Así que en ese desarrollo se le da los libros a él, y él empieza a abrir 1, 2, 3, los que hemos estado observando. Y en este cuarto sello, él dice que rompió el cuarto sello y oyó al cuarto ser viviente que decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo verde pálido. En otras versiones va a salir amarillo, en otro únicamente pálido. El jinete, que se llamaba Muerte, y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales. También hemos estado enseñando, hermano, que esto no se da de un solo, sino que poco a poco se empieza lo que es a tener un desarrollo. El apóstol Juan escucha que el único digno de abrir los sellos es el Cordero, aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Con su sangre nosotros fuimos limpiados y lavados de nuestras maldades. Pero también el único digno de abrir los sellos es aquel que aparece en la promesa en Génesis, que se le da a Adán y Eva, donde aparecerá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente. Él es digno porque le aplastó
la cabeza a la serpiente, aunque fue herido por nuestras maldades. Él es el único digno de ser tenido heredero del reino eterno. Es de la tribu de Judá, descendiente del linaje de David, el único digno de ser heredero y sentarse en ese trono, hermano. Por eso es digno. Él absorbió la muerte. Él absorbió el veneno, hermano. Ustedes han escuchado que cuando se encuentra un antídoto para la serpiente es aquella que no le hace nada al veneno. Bueno, el antídoto contra el pecado es Cristo. Amén. Para todo aquel, hermano, que esté luchando contra alguna necesidad, que quiere darle el ataque y continuamente no se satisface, el antídoto contra eso es Cristo. Amén. Dice Primera de Corintios 15:54, y a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte será devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh veneno, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte por medio de Cristo Jesús. Por medio, dice otra versión, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, dice, permanezcan fuertes y constantes. Yo le diría a ustedes, por tanto, amados hermanos, permanezcan vivos, porque el tema de la muerte, permanezcan vivos, fuertes y constantes. Y él dice algunas características de los vivos. Miren, dice, no trabajen. No sé cómo dice la escritura. Dice, trabajen siempre para el Señor. Porque los vivos trabajan con entusiasmo. Dice, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Nosotros estábamos enseñando acerca del servicio, y dice que Dios nos va a tener una recompensa para aquellos que sirven. No es para salvación, hemos sido salvados por medio de la fe, por gracia, pero ese servicio tiene una recompensa. Hermano, yo creo que realmente es algo que tenga que ver con Jesucristo mismo, algo que tenga que ver con Él. Así que este jinete que va cabalgando también cabalga, hermanos, sobre su propio pueblo, cabalga sobre aquellos desobedientes y rebeldes. El Señor mismo les advirtió que este jinete, el caballo de la muerte, aparecería y que cabalgaría sobre los hijos de desobediencia. Dice Jeremías 14:12. Cuando ayunen, no pondré atención. Cuando me presten sus ofrendas y sus sacrificios, no los aceptaré. Bueno, nosotros damos gloria a Dios, hermano, porque algunas personas pueden dar, diezmar y ofrendar. Pero la Escritura también enseña, hermano, que aquel que sepa que tiene algo contra su hermano, tiene primero que dar ofrenda y no pedirle perdón. ¿O cómo hacemos ahí? Tienen que ir a pedir perdón, y si no, no la dejan. Reconcíliese con el Señor, porque Él no va a aceptar eso. Algunos pastores dirán: no, usted, hermano, no se detenga en darlas y después medite, ayune. No dice eso la Escritura. Dice: cuando ayunen, no pondré atención. Cuando me presten sus ofrendas y sacrificios, no los aceptaré. Lo que les daré como respuesta será guerra, que hemos visto, hambre, que hemos estudiado de eso, enfermedades son las que consecuencias de todo eso, y es lo que trae este jinete. Dice Jeremías 14:10. Así que el Señor dice a su pueblo: a ustedes les encanta estar lejos de mí.
y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados. Hermanos, cuando va una persona, lamentablemente cuando muere alguien, ya no forma parte de las actas de los vivos, ya se le da una carta de defunción. Y el Señor le dice: yo no lo voy a hacer ya parte de mi pueblo. Eran profetas, hermanos, y aquí está hablando de ministros. Ministros, hermanos, que eran cargados por un pueblo idólatra. Y está hablando de ministros o profetas mentirosos. Profetas que profetizaban prosperidad en medio de un pueblo rebelde. No le llamaban las atenciones. Más predicaban de una actitud o un pensamiento positivo. Podrían decirles, hermano, en medio tal vez de la desobediencia a Dios. Porque cuando una persona empieza a rebelarse contra Dios, y si es hijo, empieza una disciplina. En vez de traerlos al arrepentimiento, le decía: ¿tú piensas que todo va a pasar? Es mental. Y no le llamaba a la persona a arrepentirse de sus pecados, aún sabiendo, amados hermanos, también de que andaba con la mujer de su prójimo. Dice Ezequiel 14:21, y el Señor agrega: 4 grandes castigos aguardan a Jerusalén para destruir toda la vida. Es decir, que vendría la muerte. 4 grandes castigos guardarán a Jerusalén para destruir la vida: guerra, hambre, fieras o bestias. La palabra pestes o plagas también. Para el 2020, hermanos, muchos decían que en la iglesia iba a pasar tiempo de gloria, tiempo de avivamiento, porque decían de que lo que es la peste o lo que pasó con el COVID atraería en masas a las personas a la iglesia. Hasta el día de hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Muchos se enfriaron y no han vuelto a la iglesia a pesar de que han pasado 5 años. Y aquellos que han decidido querer regresar intentan volver a la vida y no pueden. Dice Ezequiel 14:23, cuando se reúnan con ellas y vean cómo se comportan, entenderán que lo que hice Israel no fue sin motivo. Yo, el Señor soberano, he hablado. Hermanos, y el Señor siempre habla acerca de que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino que debemos de poner en práctica lo que nosotros escuchamos. Y Él dice, cuando vean cómo se comportan. En el Nuevo Testamento dice, por sus frutos los conoceréis. Allí se va a dar en evidencia si una persona tiene vida o tiene muerte. La descripción de ese jinete, hermanos, es una escalada cada día más a guerras económicas, a guerras incluso de infecciones o pestes. Ya hoy ya se ha conocido, hermano, por documentos de que lo del 2020 fue algo ocasionado por el hombre. Ya no es una teoría conspirativa, sino fue una conspiración que se dio. ¿Para qué? Para hacer mermar el avance de un país económicamente. Este cuarto jinete representa y ha representado y va a representar la condición en que se encuentra el corazón del ser humano. Al pasar por engaño, por las guerras, por las pestes, el corazón del ser humano se pondrá más duro.
al saber de que fue un engaño, al saber que las guerras las promueven los hombres para sus propios placeres, llevando a la muerte a los hijos de los ciudadanos. Ese color verde pálido, dice la Escritura que es en la traducción griega es clorofila. Y es algo, hermano, que aquellos que les haya gustado el estudio, hermano, es lo que se da en la biología. Y entonces es ese cambio que se da del verde a un amarillento, un verde amarillo, hermano. Y nosotros verde tierno, correcto. Entonces se da cuando va naciendo, pero aquí lo que habla en el contexto es de muerte, así que se va como de ese pasto que se tiene en verano y se va viendo a invierno, se va como muriendo, se va perdiendo ese color agradable. Y ese jinete también va, hermanos, la única imagen que puse, hermano, también ese jinete va, y le puse yo como un jinete dual, porque habla acerca de que el Hades o el infierno lo sigue. Y dice, y cuando rompió el cuarto sello, escuché al cuarto ser viviente que dijo, ven. Y en esta ocasión apareció un caballo amarillo, un verde amarillento, un verde tierno. Y el jinete que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía otro jinete llamado Infierno. Aquí miramos, hermano, que es una alusión de ese jinete. Es una alusión, hermano, que nosotros miramos como el infierno mismo está atrás de ese jinete de la muerte. Poco a poco vamos a ver algunas características que se dan. Es como decir, hermanos, ustedes no sé si escucharon aquel de México que decía la catafixia, sea doble o nada. Y aquí es un personaje dual, un personaje que viene haciendo matar los corazones de las personas, pero a la misma vez llevándolos al infierno. Cada vez que se habla de muerte, se habla acerca de la muerte de aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros estamos en muerte o en vida, hermano. En vida, amén. Aquí el Hades también es identificado como el infierno. Algunas traducciones lo plasman así. También es como ver que la muerte, el alguacil, dicta la sentencia. El juez dicta la sentencia y se le dice al alguacil, es decir, al infierno, ¿quieres? Es como verlo también de esa manera. Tras la muerte vendrá el Hades. Y dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La espada hemos visto, hermano, que es simbología de la guerra. El hambre también hemos visto que es simbología de las caídas económicas que se han visto, se vienen y también actualmente. Quiero leer un texto también para asentar más esto, y se habla acerca en Levítico, acerca de esto mismo, hermano, que estamos leyendo. Levítico 26, 21. Si aún después de esto no me obedecen, ni oyen mis palabras, recibirán como retribución por su pecado 7 veces más plagas. Enviaré animales salvajes que matarán a sus hijos y destruirán su ganado, reducirán el número de ustedes, de tal modo que sus caminos quedarán desiertos. Miren cómo esto se entrelaza con lo mismo que estamos hablando aquí en Apocalipsis. Y si después de esto aún no están dispuestos a obedecer, sino que continúan procediendo en contra de mi voluntad, ¿acaso no hemos visto, hermanos, lo que ha pasado? Y el corazón, hermanos, no del mundo, sino de la iglesia, se está engrosando.
yo entonces procederé en contra de sus deseos y personalmente los castigaré 7 veces más fuerte por su pecado. Estas palabras el Señor nos las está diciendo a un pueblo que no lo conoce, le está diciendo a su propio pueblo: haré que todo el castigo anunciado en mi ley caiga sobre ustedes. Oirán a las ciudades, enviaré plagas contra ustedes. Allí serán conquistados por sus enemigos. Destruiré sus abastecimientos de alimento, de modo que un horno, dice, será suficiente únicamente para el pan de 10 familias. Es lo que estábamos viendo el domingo pasado. Dice, y tendrán hambre después de que les hayan dado su ración. Así que no será suficiente. También aparece como simbología que aparte del hambre, aparte de la espada, Él castigará con 2 bestias, hermanos, fieras salvajes, aunque lo podemos ver literalmente, hermano. Los textos de Apocalipsis son simbólicos. Y cuando aparece acerca de las bestias en Apocalipsis, aparece en Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 13, aparece 2 bestias, una que sube del mar y otra que sube de entre las multitudes, hermanos, de la tierra. Así que estas 2 bestias son 2 organizaciones que se darán al final de los tiempos y que estamos viendo las caídas de este orden. Una será el levantamiento, hermanos, de un nuevo orden mundial político, y otra el levantamiento de un nuevo orden que se dará en la religión. Una sola religión será como el ecumenismo. Usted quiere adorar a dioses falsos, bienvenido. Usted quiere tener a su apóstol o a su pastor como ídolo, bienvenido. Usted quiere tener la religión hindú, bienvenido. Quiere ser judío, bienvenido. Pastor, gay, bienvenido. Y entonces se le abrazará a todo eso y será un conglomerado, una sola masa. Por eso la Escritura lo describe como una bestia. Una bestia que tendrá apariencia de piedad, una bestia que tendrá una apariencia, dice, como cordero con 2 cuernos. Le estoy describiendo Apocalipsis 13. Y dice, pero habla como dragón y engañará mucho. Y también aparece en la Escritura esta otra bestia que aparece en Apocalipsis 13 con 7 cabezas y 10 cuernos, donde el anticristo derribará 3 y se levantará como un nuevo líder mundial. Estas 2 bestias, hermanos, que aparecen en Apocalipsis 13, ahí se da como el principio, pero aquí en este 4º sello se describe como que ya están hechos estas 2 bestias, como que ya aparecen en escenas. Es como que, déjeme decirle, es como que usted vea la introducción de la película, hermanos, en una parte de Apocalipsis 13, pero cuando ve Apocalipsis 6, usted ya ve cómo va en avance eso. Entonces, muchos creen de que Apocalipsis es algo cronológico, y no es cronológico. Usted tiene que ir juntando, hermanos, las diversas piezas. Y aquí se las doy para que usted pueda tener un poquito más de conocimiento en ellas. Esas 2 bestias son esos 2 falsos sistemas que se levantarán, hermanos, y que van a destruir y controlar el hambre, la economía, hermanos, lo político, las guerras, y llevarán a muerte, hermanos, a muchos. NBD dice fieras de la tierra. Reina Valera lo describe como bestias de la tierra, y lo describe más que un animal. Se acentúa en el carácter bestial que una persona puede tener ante su prójimo. Esa es la misma palabra que está para describir las bestias de Apocalipsis 13. Esterión, es la misma palabra. Y hay una forma de poder verla, y es aquel corazón de un hombre que se transformó de hombre a bestia, y es Nabucodonosor.
cuando empezó en su corazón a decir, oh, todo esto me lo ha dado mi sacrificio, mi fuerza, mi talento, mi sabiduría, ya se estaba preguntando como esto. No estaba reconociendo que era Dios el proveedor de todo. Entonces, cuando una persona se comporta de esa manera, la persona está siendo descrita en la Biblia como una bestia. Una persona que solamente sus ojos están en la tierra. No puede ver hacia el cielo y saber de que Dios es el proveedor de todo. La muerte se relaciona, hermanos, como estamos diciendo también, con la vida espiritual. Una muerte es una persona que está ajena a la vida, hermano. Es la pérdida de esas funciones vitales que pueda tener una persona. Muchos también hay una muerte cerebral, hermano, que ya sus funciones ya no están activas en el cuerpo, sino que porque está muerto, está solamente conectado lo que es a una máquina. Dice Apocalipsis 6:8: levanté la vista y vi un caballo verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero la Tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. Ahora, esta cuarta parte de la tierra, hermanos, antes se me hacía bien difícil saber, y una cuarta parte solamente es que un pastor lo divide en cuatro. Y ahora la cuarta parte de la tierra, nosotros tenemos 8.000 millones de habitantes. 8.000 millones de habitantes. Entonces son 2.000 millones que vendrán a la muerte. Si lo ponemos a un porcentaje de 100, sería el 25% de la población que morirá. Y me metí a ver qué tanto de población tiene los países. Estados Unidos, donde estamos, hermanos, tiene únicamente 340 millones de habitantes. Es decir, que todavía faltaría muchas personas. Miren la catástrofe, hermanos, que se dará esto para el tiempo, hermanos, de la tribulación. Mire los habitantes de China, 1.400 millones, casi, pero ni juntando con la de Estados Unidos, tampoco se da ese 25%. 1.400 millones de personas. Y antes se decía, desde el 2000 decía, no, que China es un país de mucha población y va a ser el más grande. Pero los indicativos que daban era que en algún momento India iba a sobrepasar. Y es que también se mide la fuerza de un país por la cantidad de personas que hay, ¿no? Y India ya lo sobrepasó. India tiene 1.430 millones de personas. Ya pasó lo que es a China en 2020 y va a seguir creciendo, hermanos. Rusia solamente tiene 143 millones, a pesar de ese gran territorio. Ahora, hermanos, viéndolo de una manera espiritual, ese jinete no solamente se limita a una muerte física que ocasionará en las personas. Creo que antes de lo material es lo espiritual. Antes de que la tierra surgiera materialmente, Dios ya la tenía espiritualmente, hermanos. Amén. Así que creo que realmente este jinete espiritual debe de pasar antes, espiritualmente, antes de la tribulación. Y pasará a matar los valores que Dios le ha dado a su pueblo, primeramente, porque es necesario que el juicio pase por casa primero. Este jinete cabalgará por tratar de apagar ese fuego que Dios otorgó a su iglesia, por tratar de apagar esa luz que Dios le otorgó a su casa, para tratar de desconectar ese amor aún, hermano, entre denominaciones.
si usted va ahora a una denominación diferente a la que tal vez no se utiliza el velo, le llaman hijos del diablo. Tal vez a otra denominación que tal vez, hermanos, danzan. Los otros que no danzan les dicen que están endemoniados. Tal vez unos que no creen en el Espíritu y otros que sí creen en el Espíritu les dicen que están endemoniados y que esas son obras del diablo. Pero no ven el cambio de vida que hace una persona al venir a Cristo. Y al hablar en nuevas lenguas, según ellos tachándolos de endemoniados porque las hablan. Entonces se ha dividido. Este jinete ha cabalgado con ese propósito para dividir el cuerpo de Cristo y desconectarlos, hermanos, aún dentro de la iglesia. Esa falta de empatía, hermanos, caracteriza a una persona que está muriendo espiritualmente. La empatía es ponerse en lugar de la otra persona y comprender el dolor y sufrimiento. El no tener empatía lo llega a ser deshumanizado, es decir, convertirse como una bestia. Convertirse como una bestia. Hay un paralelismo en Mateo 24 y es hermoso ver estas cosas porque miramos que habla acerca de esos mismos jinetes que aparecieron. Les he hablado acerca de ese paralelismo del jinete del caballo blanco en Mateo 24, también de ese caballo que sale en el jinete de la guerra en Mateo 24, también de ese jinete del hambre que aparece en Mateo 24. Ahora quiero hablarles acerca de ese jinete de muerte espiritual que aparece en Mateo 24:10. Dice: y muchos de ustedes volverán a caer en pecado y se traicionarán y se aborrecerán a los demás. Habla acerca de odio y traición. Dice en otra versión: en ese tiempo muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Esto como testimonio me pasó a mí, hermano. Y está mi hermano Juan, testigo, no voy a decir el nombre de la persona. Pero un día antes, hermanos, yo tengo un sueño y veo un joven que se me acerca con una espada, hermano, y me está queriendo, hermano, volar la cabeza, hermano. Lo que me asombraba de eso era su odio dentro de su corazón. Yo decía, no puede ser. Se me esquivaba los golpes con espada, de la espada. Y en su momento me llevó a estar contra su espada en la pared. Y dije yo, Señor, aquí sí lo siento. Y saqué mi espada, hermano. Tenía una y no me había dado cuenta. Y digo yo, voy a dejar que siga peleando. Le voy a cortar únicamente la mano donde tiene la espada. Se la corté. Él tomó la espada que se le cayó de la mano cortada y la agarró con la izquierda. Y empezó, él no tenía ese adiestramiento. Y dije yo, sigue, Señor. Y le corté la otra. Y entonces, con las dos manos cortadas, empezó a tirarme patadas. Era tanto el odio, yo me preguntaba en mi corazón, pero ¿por qué yo no le he hecho ningún mal? He querido el bien para esa persona. Y empezó a patearme, entonces decidí cortarle los dos pies y quedó un truco de la persona. Pero aún esa persona tendida allí sin extremidades quería saltar y solamente se encorvaba en la pared del suelo y saltaba queriéndome golpear, pero no podía. Mi asombro era tan grande que yo decía, tanto es el odio que me tiene, que no se preocupa por su situación, sino por mí. Y desperté. Y eso era un domingo, hermano, que desperté y llegué a la iglesia pensando y meditando en eso. Fue un trauma, hermano. Le digo yo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Y en eso, hermanos, iba a empezar lo que es el culto y le digo al hermano lo que pasó, porque me tenía asombrado. Nosotros estábamos en otra congregación y me mantiene asombrado. Al rato, cuando va a empezar la predicación, me dice: pastor, venga, me dice, me todo nervioso ahí, me dice, yo he decidido, me dice, quitarle el liderazgo de los jóvenes a aquel y te lo quiero dar a ti, me dice. Inmediatamente, hermano, se me vino el sueño. Y le dije: va a ser como que yo le corte los pies y las manos a él. Si el odio que me tiene, no digamos así, ahora. Y dije yo: no quiero, no lo voy a aceptar, no es esa la manera. Entonces, cuando uno lee estos textos, dice: en ese tiempo muchos les tenderán trampas para que se traicionen unos a otros y se odien unos a otros. Hermanos, la manera cuando Dios tiene algo para usted, hermano, no se lo va a dar. Amén. Nunca pensé estar en esta situación hoy aquí, mire, hermano. Entonces, dice en otra versión: en esos días muchos creyentes perderán la fe y se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Cuando ese joven se dio cuenta de lo que el pastor había hecho, y aún que lo rechacé, no me podía leer. Dice yo: ¿por qué me odias? Si más bien no quise yo aceptar el ofrecimiento. Cualquier hermano hubiera dicho: oh, gracias al Señor, qué bendición, estaba orando y llenando por eso. No, hermano, porque atrás de eso venía un daño a alguien, hermano, que estaba demasiado tierno en la fe y que iba a perder la fe. Y ese es el jinete, hermano, que camina por ahí. Cuando una persona ha perdido, hermanos, esa vida en Dios, es como cuando traen a una persona que se ha ahogado, hermano. La traen y mira si tiene signos vitales, hermano. Primero si está calentito, ¿verdad? Está calentito, tiene los signos vitales. Y si uno, hermano, como creyente, ve a una persona que ha confesado a Jesús como Señor, tiene vida, hermano, y vida en abundancia. Uno lo que hace es: hermano, he visto que has perdido esa pasión, y viene y le da consejo. Pero si aún no quiere y no acepta los consejos, hermano, uno va, le toma los signos vitales, como le digo yo, va y lo visita a la casa, porque después ya no viene aquí a la iglesia, porque después dicen: hermanos, y perdonen, hermanos, pero estas son las excusas que no una persona, sino muchas personas han puesto. Dicen: es que el mes pasado estaba de vacaciones, y este mes también de vacaciones, y el mes anterior es que me salió un compromiso, y poco a poco se va dando que está perdiendo los signos vitales de ese amor de confesar a Jesús como Señor en medio de nosotros como hermanos. Poco a poco, después uno desea realmente darle, hermano, eso, ¿cómo le llaman esos primeros auxilios? Darles RCP. ¿Qué pasa? Que cuando uno muchas veces va a visitar a la casa de los hermanos, hermano, no le hablen. Ay, también. Uno ahí se da cuenta, hermano, que ya, ¿cómo te dice? Ha perdido el color verde y se ha pasado a pálido. Es verde pálido. ¿Todavía hay esperanza? Sí, hay esperanza. Pero usted, ¿qué va a hacer con cargar un muerto, hermano, y traerlo a la iglesia, hermano, y después llevárselo otra vez para allá, hermano, y después volverlo a traer otra vez, hermano? Hermano, le digo que hasta incluso lo puede, hermano, el olorcito que se le va a pasar después para usted. Por pura gracia y por pura misericordia predicamos el evangelio entre los muertos, hermano.
pero es Dios quien se encarga de traernos a la vida, hermano. Amén. Es Dios, únicamente Dios. Por eso es que muchas personas después se sienten, que ya no lo voy a traer, no, porque se sintió tan cargado de traer un muerto, hermano, y se preocupó tanto por él darle vida, que es Dios el único que debe saber que puede darle vida a los muertos, únicamente. La Escritura dice en Mateo 24:12, por haberse multiplicado, por haber cabalgado de jinete, la maldad de muchos se enfriará. Otra versión dice, por haber tanto pecado y tanta maldad, se enfriará en muchos el amor. El amor es esa disposición, hermanos, de padecer por otros. El amor, hermanos, es lo contrario a lo que es al odio. Esa facilidad de lo que es de perdonar. Esa necesidad de tener empatía por los demás. Tal vez han visto, hermanos, un video muy novedoso y le hablo de estas cosas, hermanos, que actualmente suceden, porque son las cosas que a diario, hermanos, se mueven dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en las redes sociales. Y se da un caso donde un concierto, hermanos, en San Marcos, no era un concierto, hermano, del mundo. Se dio el caso de que encontraron a una persona infiel. Y ahora es un meme en todo. Pero ¿saben lo terrible de todo esto? Que no hay empatía por el sufrimiento ni de los hijos, ni de la persona ofendida, sino que ahora se está utilizando para publicidad de marcas. Se perdió la empatía entre el ser humano. La empatía, hermano, acuérdese de ponerse en los zapatos de los demás. ¿Le gustaría a usted que hicieran eso con usted? La respuesta es no, lógicamente, pero eso es tener empatía. Tener empatía es ver a una persona que está padeciendo algo de enfermedad, hermano, y tratar de suplir algunas cosas. Y no, hermanos, grabarlo y decir esto es lo que está pasando conmigo. Y que la persona pierda, hermanos, lo que es su privacidad. Dice Lucas 13:1, hablando acerca de esto: en este mismo tiempo, algunos hombres vinieron a contarle a Jesús de los hombres que Pilato había asesinado en Galilea con animales con sacrificio. Su respuesta a ellos fue: ¿piensan ustedes que solo porque esos hombres murieron tan horriblemente eran peores pecadores que todos los otros de Galilea? Les dijo que no, más bien, a menos que se vuelvan a Jehová de sus pecados, todos morirán. Todos morirán como ellos murieron. ¿O qué? De aquellas 18 personas que murieron cuando la torre de Siloé se derrumbó sobre ellos, ¿piensan ustedes que esos hombres eran transgresores y peores que la gente que vive en Jerusalén? ¿Qué quiero decirles, hermanos, con esto? Son peores, hermanos, aquel que es descubierto en pecado que aquellos que se burlan de su pecado. La Escritura habla en Romanos que dice que la maldad llegará a un grado de altura que las personas intentarán hacer qué tipo de clases de males hacer novedosos con el pecado, con la burla, con el chantaje. Buscarán qué hacer algo novedoso con ello. Dice 2 Corintios 6:2: el tiempo aceptable te oí de salvación y te ayudé. En el tiempo aceptable Dios escuchó nuestro ruego y nuestra súplica. En el tiempo aceptable Dios nos ayudó, nos dio vida en medio de la muerte, curó nuestras heridas, nos vendó sus heridas, nos hizo dar fruto en medio, hermano, de sequedades, en medio del desierto. Y eso lo hizo Dios para que viera que eso no proviene de nosotros, sino proviene de Dios.
escuchamos su voz y no endurecimos nuestros corazones. Y ese día fue un día de salvación grande para nuestra vida. Pero en el tiempo que nosotros endurecemos nuestro corazón, empezamos a perder esos signos de vida que Cristo nos dio a nosotros. Cuando empezamos nosotros a no escuchar su palabra, empieza a cabalgar ese jinete, hermano. La Escritura dice: en aquel tiempo serán arrastrados, entregados, castigados y llevados a la muerte, y toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo les tenderán trampas para que se traicionen unos a otros. La práctica de la vida del amor, hermanos, rechaza ese espíritu de muerte que puede traer a la iglesia. Esa pérdida, hermano, de batalla, esa pérdida de amor. El abrazar realmente la cruz nos da vida cada día a nosotros. Si alguien le dice a usted, aquellos de aquella esquina, aquella denominación, o aquellos de aquella iglesia no son hermanos, ¿usted qué le va a decir? Sí, cierto, no son mis hermanos, ni les hablo. Ahí es donde está cabalgando el pimiento, trayendo muerte, traición. Nosotros deberíamos decir, hermano, pues no fue un pastor que pagó por nuestros pecados, ni un asalariado que dejó su vida, hermano, en rescate de Dios. Así que Cristo es el que nos une a nosotros. Si alguien ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, pues somos hermanos en Cristo. El odio es una característica, hermanos, de una muerte espiritual. Aunque se diga que ayune y que ore, es una característica. La falta de amor, hermanos, es una característica de ello. Quiero terminar con esta parte, hermanos. Dice Ezequiel 16:6: yo pasé junto a ti y te vi sucio en tus sangres, es decir, condenado por nuestros pecados, sin esperanza y sin solución. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Es decir, ya no serás de un color verde amarillento. Te multiplicarás como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo se había crecido, pero estás desnuda y descubierta. Pero estabas desnuda y descubierta. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Yo diría, hermano, si alguien está pasando por ese tiempo difícil, tal vez en que alguien lo traicionó, en que alguien lo odió tanto que ahora ese odio vino dentro de usted con amargura, que ha perdido el deseo incluso de venir a la iglesia, o el deseo de poder servir a Dios, de decirle, Señor, de alzar las manos y decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, porque ha venido un deseo en mi corazón de odiar, de alejarme de tu presencia. Hay hermanos que vienen a la iglesia y su fe está muy pequeña, y tal vez venga a personas que están sirviendo, hermanos, de una mala manera. Esa mala actitud que se puede tener puede dañar la fe de una persona y alejarla. La mala conducta, esa mala manera de vivir, porque se preguntan, ¿y cómo es posible que esté predicando y yo lo mire allá fumando marihuana? ¿Cómo es posible que esté predicando aquí si yo lo miré allá y no era su esposa con la que estaba? Si yo lo miré saliendo de un lugar de barras, pero decía que iba a ayunar, decía.
Todas esas cosas matan la fe del creyente. Amén. Todas esas cosas hacen que la persona dice, yo no quiero buscar de Dios. Y si en este tiempo nosotros podemos decirle, Señor, dame tu palabra, dame esa respiración de tu espíritu dentro de mí y hazme volver a la vida de nuevo, Dios lo va a hacer. Dice Hebreos 2:14, por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y de hueso, Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y de hueso, para así anular por medio de su muerte al que tiene el poder y el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Este jinete tendrá dominio sobre aquellos que tienen odio, tendrá dominio sobre aquellos que no tienen empatía, tendrá dominio sobre aquellos que aman la división, tendrá dominio sobre ellos, sobre los hijos de desobediencia y rebelde, pero no tendrá dominio sobre aquellos que reconozcan que el autor de la vida debe de gobernar su vida. Apocalipsis 21:4, Él enjugará las lágrimas y no habrá muerte ni llanto. Pastor, mira que cómo me hizo el pastor allá, como trapo me agarró. Yo le lavaba el carro, le daba todos los diezmos y la ofrenda, primicia daba. Hermano, no siento dolor, realmente. Y ahora, hermano, porque me quedé sin trabajo. Antes me invitaba y yo comía conmigo. Y ahora me quedé sin trabajo, yo no puedo dar diezmo ni ofrenda. No me visita. Me echó de la iglesia. Y ya yo creo en Dios, pero no en las iglesias. Hermano, por culpa de un mal testimonio, hermano, se han cerrado, hermano, esas puertas que realmente desde la iglesia deberían ser esas puertas que acercan a Cristo, hermano, que acerquen a Dios, y no esas puertas que más bien las abren para ir rumbo al abismo, la muerte, hermano, ofreciendo esa falta de perdón en vez de perdón. Dios enjugará toda lágrima, ya no habrá más muerte. Una persona que está, hermanos, en esa vida con Dios, yo no le diría, no sienta cuando no lo traicione, sí, hermano, pero yo le diría, el Señor ahí va a estar enjugando toda lágrima. El Señor ahí va a estar en medio de cualquier proceso, hermano, restableciendo, hermano, su vida y dándole fe. Qué terrible es pasar, hermano, momentos, hermano, cuando una amistad no traiciona a la otra. Qué terrible pasar momentos donde un esposo traiciona a su esposa. Qué terrible pasar momentos cuando un pastor traiciona a sus ovejas. ¿De dónde se debería de haber una confianza? Pero el Señor se va a encargar de sanar esas heridas. Amén. Y aunque pareciera que no hay esperanza y hubiera muerte únicamente, para Dios no hay nada imposible, hermano. Para el que cree todo le es posible, hermano. Y usted no se va a dar cuenta cuando Dios va a empezar a utilizar esas cosas malas para bien. Y sí pueda decir que es justo esas cosas injustas que han hecho. No es justo. Pero déjenle toda justicia a Dios. Él se encargará. Y Él las aguas malas y dañinas las va a producir en buenas. Solo Dios sabe cómo hacer esas cosas, que las cosas malas nos ayuden con un propósito para nosotros. También el jinete de muerte las utiliza para mal, pero para nosotros nos va a formar un carácter de vida, para ser como Él es, para aplastar también la cabeza del enemigo como Él aplastó también. Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esto está determinado.
para que pase. Ya está un juicio establecido para la muerte y el infierno, y todos aquellos que se gocen con el placer de hacer el mal serán llevados cautivos por la muerte y el infierno, y van a ser justamente lanzados al lago de fuego. Dios va a hacer justicia, y esa debería ser nuestra esperanza, hermano. Es un lago de fuego donde es la muerte segunda, contrario a la vida, hermano, que Dios únicamente da.